¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy nos trae un tema muy interesante, lo que es el estudio de tiempos y movimientos. Consideramos nosotros que este estudio de tiempos y movimientos es esencial y primordial para las empresas, sobre todo para aquellas empresas que están interesadas en mejorar sus procesos, porque el estudio de tiempo y movimiento es una herramienta la cual sirve para determinar los tiempos estándar de cada una de las operaciones que comprenden cualquier proceso, así como analizar los movimientos que son realizados por parte del operario para llevar a cabo dicha operación. Por lo tanto, si conocemos los tiempos de desarrollo de una operación y conocemos los movimientos que desempeña este operador para realizar una actividad, vamos a mejorar el tiempo y sobre todo vamos a ahorrarnos dinero, esfuerzos y probablemente complicaciones como accidentes. Entonces, el estudio de tiempos y movimientos va a ser esencial para todos nosotros que estamos dentro de la empresa. Pero, ¿cuál es el objetivo que tiene el desarrollar un estudio de tiempos y movimientos en la empresa o más bien en la operación? Bueno, lo principal es minimizar el tiempo requerido para la ejecución de los trabajos. Es muy importante la disminución del tiempo. ¿Por qué? Mientras menos tiempo el operario ocupe para armar un equipo, va a hacer más equipos en su jornada laboral. Va a aprovechar más el tiempo en desarrollar productos terminados y por lo tanto va a generar más producción y va a cumplir con sus metas. Entonces es esencial minimizar el tiempo en cada ejecución del trabajo del operario. Conservar los recursos y minimizar los costos. Conservar los recursos, bueno, porque va a desempeñar correctamente sus actividades, va a poder el operario manejar bien sus herramientas, sus equipos, el cual ocupe, y va a aprovechar al máximo estos recursos y minimizar los costos porque probablemente, no probablemente, seguramente va a generar productos terminados de calidad, sin tener errores, sin tener daños, y todos ellos van a estar correctos y como deben de estar armados estos productos. Proporcionar un producto que sea cada vez más confiable y de alta calidad. Lo mismo que les comentaba. Si se conoce y se estudia esos tiempos y esos movimientos, desde luego el operario va a garantizar que su producto va a estar bien armado y que a su vez va a estar en los tiempos que se requiere para que si ese producto que él generó, la siguiente persona no se retrase. Y así todos los de la línea cumplan con el objetivo de generar productos bien hechos, de alta calidad y confiables. Va a permitir también eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes. Entonces, si nosotros aplicamos este estudio, vamos a poder identificar qué movimientos son innecesarios, que el operario a lo mejor tenga que levantar algo que a lo mejor no puede, eso le quita tiempo, que si a lo mejor el operario tiene que tomar con la derecha o con la izquierda cierta herramienta y a veces ni siquiera saben con cuál iniciar, entonces eso a su vez va a permitir identificar que esos movimientos no son necesarios y va a garantizar que haya un orden, haya una eficiencia en sus movimientos y acelerar su trabajo con mejor calidad, desde luego, ¿no? Sin perder esa calidad que a la empresa le distingue. Entonces, el estudio de tiempos de movimiento tendrá estos objetivos, que no son todos, desde luego, ¿no? Hay más, pero nosotros consideramos que estos son los más importantes. Algunos métodos de medición de trabajo son el estudio del tiempo, ¿sí? Este es un método muy interesante que lo vamos a ver el día de hoy y vamos a ver cómo se va calculando, cómo se va midiendo estos tiempos. Datos predeterminados del tiempo, porque seguramente ya tenemos, si es que ya hicimos algún trabajo de avance, a lo mejor ya tenemos algún tiempo predeterminado para X armado o X actividad del operario. Datos estándar, que seguramente, probablemente, o seguramente, ya haya algún dato que nos indique cuánto debe de tardar el operario en armar ciertas cosas o desarrollar su actividad productiva.
A lo mejor de manera nacional o a lo mejor de manera internacional ya existe algún parámetro que nos permite tener un estándar. Hay que investigar datos históricos. Si nosotros hemos realizado algún ya levantamiento de esas mediciones de trabajo, hay que recurrir a estos datos históricos para no partir de cero. Pero si no los tienes, no te preocupes, puedes partir de cero. Pero si hay datos históricos, bueno, hay que echar mano de ellos, de mucho nos va a servir. Muestreo de trabajo. Es importante que cuando hagamos un estudio de tiempo y también de movimientos, sí haya una serie de repeticiones continuas de una misma operación para sacar un estándar, para sacar un muestreo de ese tiempo, ¿sí? Tomar una muestra de ese tiempo, ¿sí? Entonces, sí es importante no solamente realizarlo una vez, sino hay que realizarlo varias veces, varias veces. Ahora, otro dato que aquí me interesa darles es que el operario que realice o donde apliquemos este estudio, el operario tiene que ser el que mayor o mejor desarrolle su actividad productiva. Hay que identificarlo, hay que saber quién es, si es Juan, si es Enrique, el operario que mejor desempeña su actividad. Vamos a pedirle a él que nos apoye y con él nos enfocamos a hacer estas mediciones. ¿De acuerdo? Es algunos consejos que nosotros te damos. Pero para llevar el estudio de tiempos sí se requiere de etapas, se requiere paso a paso. Uno es determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario con la idea que tenga el análisis de lo que debe de ser el ritmo normal. O sea, al operario hay que decirle cuando tomemos las mediciones que lo haga normal, que lo haga como siempre lo hace. Porque hay ocasiones, ustedes bien sabrán que cuando el operario se siente observado, se siente que van a evaluarlo, pues se siente nervioso, se siente preocupado, se siente tenso. Entonces esto hace que no haya una actividad normal diaria, como diariamente lo hace. Entonces hay que involucrar un poco al operario, hay que indicarle que lo haga de manera normal, de manera como siempre lo ha hecho, que no se sienta presionado ni nervioso, para que tengamos unas mediciones correctas y no sesgadas. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. Entonces, vamos a hacer esos tiempos que nosotros calculemos, que sea nuestra base, que de ahí iniciemos. Si hay datos históricos, bien, echemos mano de él, que sea nuestro parámetro. Pero si apenas vamos a iniciar este estudio, vamos a tomar esos tiempos que calculemos como los básicos. Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de las operaciones. Hay que identificar si hay algunas constituciones que puedan hacer que se modifique el día a día o al momento de la toma de las mediciones de los tiempos. Por ejemplo, a lo mejor se requiere un refrigerante para la pieza que se está devastando y falló ese día porque no había lo suficiente en el depósito de refrigerante de líquido. Entonces hay que prevenir esos suplementos, hay que tener a la mano esas circunstancias o esos eventos que puede evitar que haya un retraso, que las tomas de mediciones no sean las correctas. Entonces hay que determinar esos suplementos que vamos a necesitar o que el operario va a necesitar o prevenir que no hagan falta estos suplementos. Determinar el tiempo tipo de la operación. Entonces, una vez que nosotros levantemos esa información, esas mediciones, de ahí partimos. Y esos son los tiempos tipo. Esos van a ser nuestros parámetros. De ahí va a ser nuestra base, que desde luego esos tiempos van a ser mejorables. Recuerden, todo proceso o método es susceptible a mejora. El estudio de tiempo se hace con cronómetro, compañeros. Se toma a través de un cronómetro, que es nuestra herramienta para la toma de los tiempos. Tenemos que tener un cronómetro a través de nuestro celular, que ya saben que cuenta con esta aplicación o con esta herramienta, el celular, lo podemos tomar en cuenta o echar mano de él. O ya existe cronómetros de mano, que esos que conocemos de carátula, que pueden servirnos bastante para tomar estos tiempos. La toma de los tiempos se lleva a cabo ¿cuándo? ¿Cuándo debo de tomar esta medición de tiempos? Bueno, cuando por lo regular hay una nueva operación, una nueva actividad o una nueva tarea.
Es importante medirla y es importante tener los tiempos de desarrollo de esta operación. Si es nueva, hay que hacerlo. Si es una actividad o una operación que ya la realizamos anteriormente, bueno, pues con mayor razón hay que tomar esa medición de tiempos. Cuando se presentan quejas de los colaboradores o de sus representantes sobre el tiempo de una operación, aquí, por lo regular, aquí es donde surgen más comentarios. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando a que mi compañero me mande lo que yo necesito para terminar el proceso. Pero ya se tardó, no lo termina o va muy lento. Yo ya terminé y todavía no me llega el producto o no me llega la pieza para que yo continúe trabajando porque él tiene complicaciones. Entonces yo me quejo y digo, no, ¿sabes qué? Es que Ernesto va muy lento, o sea, yo ya terminé y mi compañero Ernesto todavía no termina. Entonces es cuando nosotros tenemos que echar mano de este estudio de tiempos. Cuando se encuentran demoras causadas por una operación lenta que ocasiona retrasos en las demás operaciones. Es similar a la anterior, ¿no? Pero aquí hay ocasiones, hay que identificarle cuáles son los motivos. A lo mejor ni siquiera es el operario, a lo mejor ni siquiera es el operario porque el operario tiene una experiencia, conoce sus herramientas, conoce la pieza, conoce lo que va a hacer, pero a lo mejor las condiciones en las cuales él se encuentra no son las óptimas, porque a lo mejor no hay la suficiente luz, a lo mejor no tiene las herramientas, o las herramientas que tienen ya están desgastadas, a lo mejor no busca o no encuentra lo que necesita al momento de iniciar su proceso. Entonces hay ciertas circunstancias que hacen que esto haga una demora, que probablemente no es por el operario. ¿Ok? Pero gracias a la medición o al estudio de tiempos, vamos a poder identificar. Cuando se pretende fijar los tiempos estándar de un sistema de incentivos. Aquí yo siempre enfoco el ejemplo de cuando estamos en una empresa de maquila de ropa. Muchas de las empresas de maquila de ropa se enfocan a la parte de incentivos. Tú, ponme 15 cierres y es tanto. Y lo haces en tanto tiempo. Se hace eso el estudio y la costurera o el que arma y pone el cierre en una jornada de 8 horas tiene que hacer 100 puestas de cierres. ¿Cómo sé que son 100? Porque yo ya medí los tiempos. Y el famoso, el pago por destajo, ¿no? ¿Cuántos haces? ¿Cuánto te pago? Pero yo como supervisor, como el encargado de piso o de operaciones, yo ya sé cuántos puede hacer en cierto determinado tiempo. Y si tú me haces más de esto, hay un incentivo para ti, motivarlo para que haga más. Entonces, el estudio de tiempos y tiempos me va a permitir hacer eso. Cuando se encuentra en bajos rendimientos o excesivos tiempos muertos de alguna máquina o grupo de máquinas. Aquí es cómo nos pega eso. A veces el supervisor, el gerente de producción o de operaciones baja y de pronto dice, oye, ¿por qué esta máquina está parada? ¿Por qué esta máquina no está produciendo? ¿Por qué no está haciendo el empacado? ¿Por qué no? Es que pues, el producto sigue atorado acá, todavía no terminan. Entonces, el estudio de tiempos nos va a permitir identificar esas condiciones que hacen que haya bajo rendimiento, bajo rendimiento en el uso de nuestros equipos, o que existan esos tiempos muertos, porque probablemente esa máquina, mientras no se esté utilizando o no esté en funcionamiento, sigue gastando energía eléctrica. Sigue consumiendo energía eléctrica, sigue consumiendo refrigerantes, aceite, sigue habiendo un desgaste de esa máquina, que eso a su vez nos representa costos. Entonces, a través del estudio de tiempos, también vamos a poder identificar ese tipo de situaciones. ¿Qué equipo necesito para llevar a cabo estos estudios o estas mediciones de tiempo? Bueno, son herramientas o son equipos necesarios y son muy básicos, muy a la mano, porque como les comentaba, el cronómetro, que es algo esencial, ya desde nuestro celular o equipo móvil, ya tiene integrado ese sistema. Y lo van a poder identificar, seguro, porque ahí hay cuándo inicias, cuándo detienes y cuándo vuelves a cero. Y ahorita vamos a hablar de eso. Eso es algo primordial y básico para la toma de tiempos.
pero el cronómetro ya lo tenemos en nuestro equipo telefónico o si queremos también adquirir un cronómetro de carátula, que son los que anteriormente se ocupaban o que creo que todavía se siguen ocupando en ciertas empresas que todavía tienen ese tipo de cronómetros. El formato de estudio de tiempo es una hoja de observaciones. Es en esas hojas de toma de tiempos que la vamos a ver más adelante. Es un formato que nos va a permitir levantar la información, nos va a permitir plasmar los tiempos que el operario lleva a cabo una operación, nos va a permitir conocer también el flujo de actividades o el diagrama de procesos, que ya alguna de las empresas ya lo tiene, ya lo han trabajado. Entonces aquí vamos a echar mano de ese diagrama de procesos de ciertas operaciones que eran fundamentales y esenciales, y lo vamos a plasmar en este formato. Tablero de observaciones. Aquí es una información que nos va a permitir conocer a más detalle y con mayor conocimiento todas las cosas que pueden presentarse durante un proceso. Que ciertos detalles que nos va a permitir tomar bien estos tiempos. Un equipo auxiliar como tacómetro, vernier, flexómetro, bueno, pues podemos ocuparlo, pero hay otros equipos más que auxilian, ¿no? Como a lo mejor una lámpara, a lo mejor, no sé, una lupa, depende del tipo de proceso, vamos a tener que tener equipo auxiliar si es que se requiere. Pero básicamente esos 4 elementos se pueden presentar y se van a requerir en un proceso cuando iniciemos nuestra toma de tiempo. Ahora, a mí, queridos compañeros, a mí me gustaría presentarles un video. Este video nos va a servir muchísimo para identificar y ver bien, ir viendo ya intensamente cómo es lo que es la toma de tiempos y cómo es un proceso y cómo los tiempos nos pueden dar mucha información relevante para ello. Es por ello que voy a echar mano de este video. Espero que les agrade y que les sea de gran utilidad para identificar la importancia de lo que es el estudio de tiempos, también de movimientos. Vamos a iniciar. Seguramente ya está en pantalla. Ya lo que voy a hacer es darle un play y vámonos a verlo. Ok, amigos, probablemente intervenga durante el proceso del video para que vayamos a entenderlo. Ahora dice proceso actual. ¿Cómo el operario actualmente está llevando este proceso? Podemos observar que hay unas tuercas, hay unas rondanas y hay unos tornillos y unas bases, seguramente de madera, el cual cuenta con 2 orificios. Entonces, estos 2 orificios, en cada uno de ellos va una tuerca, una rondana y un tornillo. Vemos cómo el operario toma las piezas, cómo las junta, cómo ocupa sus dedos, cómo ocupa sus manos. Ujú. Se observa en la mesa que hay un orden, ¿sí? Ubica en un lado las tuercas, ubica en otro lado las rondanas, ubica en otro lado las tuercas, perdón, los tornillos y las bases, que son de madera. Y si vamos observando, ya lleva con estas 3 piezas y observamos que hay un orden, tiene un orden, ¿sí? Porque primero toma la base que es de madera. Seguramente después de la base de madera, no, mira, en este caso tomó los tornillos, después tomó la base de madera y la introdujo en el orificio correspondiente. Nuevamente toma el tornillo, le pone la rondana, ok, y ahora sí, procede a tomar las tuercas y colocárselas a las 2 tornillos. Muy bien, ahí vamos. Igualmente, tomó el tornillo, le puso la rondana, tomó la base, tomó otro tornillo, le puso la rondana, tomó una tuerca, y ¡ton! Aquí hay un pequeño detalle. No colocó correctamente y tuvo que se desafarse la tuerca. Perfecto. Bueno, pues un proceso bien, es un proceso que lo llevó bien, se aceptando por ese pequeño error, a colocación de la tuerca, pero aquí podemos ver en la hoja o el formato que donde nosotros vamos a descargar la información de los tiempos, pero no solamente de los tiempos, como ustedes pueden ver, también hay simbología que representan lo que es un diagrama de flujo y unas actividades. Pero aquí hay una serie de cálculos, amigos. Aquí esta es una serie de cálculos que nos va a permitir saber cuánto es lo que se tardó, cuánto es lo que se tarda en el armado de cada uno de ellos
y cuánto es el total de tiempo en el armado de las 5 piezas. Aquí es la toma de tiempos. Ah, pero ahora hay un proceso mejorado, que es lo más relevante, que es lo más importante al momento de conocer los tiempos. ¿Sí? Ahora observemos cuál es el proceso mejorado. Observemos que ahora los tornillos ya cuentan con sus rondanas ya establecidas. Ajá. Pero ahora se implementó un dispositivo. Un dispositivo donde el operario con sus 2 manos toma los 2 tornillos. Recordarán el proceso anterior era uno por uno. Pero no solamente era eso, sino que los tornillos, el operario tenía que poner la rondana, ¿sí? En este caso, ya las rondanas ya están colocadas en los tornillos, ¿sí? Ahora, algo que le está favoreciendo y le está ayudando es que el dispositivo que está utilizando ahora coloca los dos tornillos y estos los inmoviliza. Entonces ya no tiene que colocarlo uno por uno de los tornillos. Ahora, los dos quedan a la misma distancia y con la posibilidad de que en un solo movimiento la base de madera sea colocada. Entonces, esto hace más eficiente el proceso y seguramente, como lo vamos a ver, hace que los tiempos se reduzcan y que el operario haga más piezas en un mismo tiempo anterior o haga más piezas en menor tiempo, pero solamente se observan implementando un dispositivo. Eso es lo que nos arroja al estudio de movimientos, el análisis, el saber qué puedo yo hacer, qué puedo yo agregar que le dé valor a mi proceso y que lo haga más eficiente. Y aquí lo observamos. A Horn en es muy rápido, a lo mejor es una situación muy, muy de memoria por los tiempos tomados, pero vamos a observar que al final existe un proceso más rápido. Tenemos ciclos, son 1, 2, 3, 4, 5, que son los 5 elementos que se arman. Perfecto. Muy bien. Excelente. Creo que nos va a servir mucho de eso como parámetro y conocer la importancia que tiene la toma de tiempos y movimientos. ¿Qué les parece, compañeros? Interesante, ¿no? Creo que poco a poco vamos viendo la importancia que va teniendo y que va a tener nuestra toma de tiempos y movimientos. Vamos a regresar a la presentación. Listo, perfecto. Vamos a continuar. Ok, ahora, existen 2 procedimientos básicos para medir el tiempo, la cual cada uno de ellos va a acoplar de acuerdo a cómo se encuentre en nuestro proceso, que es una lectura continua, la primera de ellas. El primer procedimiento básico para medir el tiempo es la lectura continua, que consiste en accionar el cronómetro y leerlo en el punto de terminación de cada elemento sin desactivar el cronómetro mientras dura el estudio. Entonces, no lo vamos a parar, compañeros. Una vez iniciado, ya no vamos a parar el cronómetro. Entonces, tenemos que estar bien enfocados, bien observadores al momento de que termine una actividad, un movimiento, nuestro operario, y capturarla en nuestro formato de toma de tiempos. Entonces, va a requerir cierta agilidad, cierta destreza, por llamarlo así, de la persona que tome estos tiempos, porque tiene que estar atento en el cronómetro cuando termine un movimiento el operario y capturarlo en la hoja. Y si son movimientos cortos, entonces hay que tener esa habilidad. Por eso, esta lectura continua tiene sus ventajas y sus desventajas. Menciono solamente algunas, hay más, pero bueno, las más relevantes son las que menciono a continuación. Las ventajas de lectura continua: se obtiene un registro completo de un periodo de observación. Completo, porque no vamos a parar el cronómetro. Entonces, vamos a llevarlo completo, desde un inicio hasta el final del proceso. No se deja tiempo sin anotar. ¿Por qué razón? Porque aquí no vas a pararlo, entonces lo único es poner en qué minuto terminó un movimiento,
¿En qué momento terminó el otro movimiento? ¿En qué tiempo terminó el otro movimiento? ¿En qué tiempo terminó el otro movimiento? Se obtienen valores exactos en los elementos cortos. ¿Por qué? Porque tú lo estás observando, observando al operario y con una habilidad rápida vas a voltear a ver el tiempo que marcó y lo capturas, el tiempo que lo marcó y lo capturas. Desde luego, les recuerdo, lectura continua, no paramos cronómetro. Hay menos distracción en el analista por el que está tomando las mediciones. Claro, eso es lógico. Como es una medición continua, no puede distraerse, no puede voltear a ver quién llegó, no puede voltear a ver que si es su reloj para ver a qué hora son. No, no hay una distracción. Tiene que estar concentrado el que toma la medición en el proceso de este. Entonces, eso lo hace más exacto. Desde luego hay desventajas. Su cálculo numérico requiere de más tiempo, porque como es continuo, tenemos que calcular los totales de los tiempos marcados. Pas. Entonces aquí existe esa complicación, porque si no manejas bien los cálculos o no manejas bien esas diferencias o esas sumatorias de los tiempos, pues ahí nos podemos ver un poco lentos. ¿Requiere mayor concentración del analista? Pues de luego, ¿sí? Como les comentaba, el hecho de estar enfocando en la actividad del operario, el movimiento que está desempeñando, ver el tiempo que tardó en hacerlo y capturarlo, eso hace que haya una mayor concentración del analista o de la persona que está tomando los tiempos. Si no la tiene, va a costar un poco de trabajo. Por eso mismo también se pide que no solamente sea una sola vez que el operario haga una actividad, sino que sea varias para que podamos tener una muestra y tomar un promedio de estos tiempos. Por lo mismo que existen ciertas situaciones que el analista o el que está tomando las mediciones tenga un pequeño sesgo en la toma de estas. Pero bueno, es eficiente, es una posibilidad, es una forma de tomar la lectura. La otra, que considero un poco más, más ligera, es la vuelta a cero o lectura repetitiva. Entonces, ¿en qué consiste? Que cuando iniciamos desde cero, y una vez terminada el movimiento del operario, paramos y regresamos a cero. Paramos y regresamos a cero. Iniciamos, mejor dicho, iniciamos desde el conteo, paramos cuando termina el movimiento y lo regresamos a cero. Eso es lo que consiste vuelta a cero. Termina cierto movimiento, mejor, inicia el movimiento, iniciamos el conteo. Termina el movimiento, paramos conteo, tomamos lectura y regresamos a cero. Así con cada una de las operaciones o movimientos, más bien movimientos de tu operario. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer y esa es una forma de tomar lectura o tomar los tiempos. Desde luego también tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Estas son algunas, compañeros. El cálculo por elemento requiere de menos tiempo. Es más rápido el cálculo, porque son cálculos totales. Es una gran ventaja. En cambio, la anterior, la de continua, pues, hay que hacer las sumatorias, hay que hacer las operaciones matemáticas que me den esos tiempos. En este caso, no. En este caso, la vuelta a cero me va a dar los tiempos totales de cada uno de los movimientos que haga mi operario. Los elementos fuera de orden se registran fácilmente. Los elementos fuera de orden son aquellos que, por supongamos, lo que le pasó en el video al que estaba haciéndolo, cuando la tuerca se le botó y no pudo darle cuerda, ¿no? La tuerca en el tornillo. Cuando se le cayó, esos son elementos fuera de orden, porque no son frecuentes. Uh-huh. Y que no son continuos en su proceso. ¿Ok? Se obtienen valores exactos en los elementos cortos. Pues sí, como les comentaba, como son tiempos totales de cada uno de los movimientos, se obtiene mejor captura de datos. Hay menos distracción en el analista. El simple hecho de ver al operario, ver el cronómetro, hay distracción. Te está distrayendo, ya no estás viendo al operario. Ahora volteas a ver a tu cronómetro. Hay una distracción. Y después del cronómetro, volteas a ver a tu hoja de registro. Hay distracción.
Entonces, cuando aplicamos vuelta a cero, es un proceso más rápido y con mayor control en esos tiempos, ¿sí? Por eso hay menos distracción. Desde luego, hay desventajas. Su cálculo numérico requiere de más tiempo, sí, desde luego, porque como son elementos un poco más repetitivos y más largos, entonces puede representar una mayor cantidad de mediciones también, ¿sí? De mediciones también de tiempo pueden ser mayores. ¿Requiere mayor concentración del analista? Pues desde luego que sí, porque necesita estar enfocado, observando al operario. No se obtiene el registro completo al no considerar retrasos y elementos extraños. Entonces, cuando el analista o el que está tomando la lectura tiene que conocer el procedimiento, tiene que conocer el proceso del operario, tiene que saber cuál es un elemento no considerado o cuando es un elemento extraño que no es repetitivo. Entonces, aquí viene una nota importante. Todo aquel que tome medidas de tiempo o el estudio de tiempo tiene que conocer el proceso, ¿sí? Tiene que estar involucrado en el proceso. ¿Para qué? Para que cuando se presenten estos elementos extraños, no se consideren en el proceso del estudio. ¿Propicia distracción en el analista? Pues sí, sí, propicia un poco, bueno, porque como tiene mayor control en los tiempos, se distrae un poquito más, pero bueno, ya es la disciplina que tenga el analista. Y aquí, compañeros, es un ejemplo del formato de estudio de tiempo. Como podrán observar, pues viene un encabezado, que es algo importante que debe de tener nuestros formatos, que es qué actividad o qué proceso vamos a analizar, la fecha que es importante tomarla, ¿sí? ¿Qué método vamos a realizar? Si es presente o es propuesto, ¿sí? ¿Qué tipo? Si es el trabajador, si es material, si es máquina. Estamos analizando al trabajador, estamos analizando al material, ¿sí? Que se está utilizando o a la máquina. Cómo se desempeña la máquina. Uh-huh. Tenemos del lado derecho superior el resumen, donde viene el elemento y presente se refiere a los tiempos, ¿sí? Cuánto fue de transporte, cuánto fue de inspección, qué tiempo fue de almacenamiento y el tiempo total del proceso. Y viene lo más importante, viene el apartado más importante de ese formato, es la descripción de los eventos, es decir, las actividades del proceso, todas las actividades del proceso, así como su simbología del diagrama de procesos y el tiempo medido en segundos, ¿sí? Recomendaciones al método, si es que hay, si es que el analista le puede dar, pues adelante, ese es el apartado donde él tiene que poner esas recomendaciones que se pueden tomar en cuenta y que deben de tomarse en cuenta para mejorar el proceso. Pero la columna del tiempo es esencial, ¿sí? Es donde se toma el tiempo y se captura, ¿de acuerdo? Ese es un formato que nosotros debemos de tener o que tenemos que generar, compañeros, al momento también tenemos que tener a la mano al momento de llevar nuestro estudio de movimientos, de tiempos, perdón, de tiempos, porque ahorita vamos al estudio de movimientos. El estudio de movimientos. Muy bien. Bueno, ¿qué es el estudio de movimientos? Bueno, es que es el análisis de los movimientos básicos que representan de la mano, el brazo y el cuerpo para llevar a cabo una tarea. Incluye, imagínense, compañeros, el estudio de movimiento no solamente es ver cómo el operario mueve sus brazos, mueve sus manos, su cuerpo para realizar su actividad productiva o realizar su operación, sino también tenemos que incluir el diseño del lugar del trabajo, cómo está su lugar de trabajo, el medio ambiente, es decir, si el lugar cuenta con la ventilación, si el lugar es muy caliente, altas temperaturas o bajas temperaturas, la iluminación, las herramientas que va a ocupar el operario para llevar a cabo su operación, si son las idóneas, si son las correctas, ¿sí? O requiere otro tipo de equipamiento para poder mejorar sus movimientos, así como mejorar los tiempos. ¿Sí? Lo vimos en el video que les presenté anteriormente, donde hubo ya un dispositivo que permitió mejorar el tiempo y también el proceso de alarmado de la pieza. Eso también involucra en esta parte del estudio de movimiento, ¿sí?
El estudio de movimiento nos va a permitir diseñar, crear y seleccionar los mejores métodos de trabajo, los mejores procesos, mejorar los procesos, perdón, mejorar las herramientas, equipos y habilidades de manufactura para fabricar un producto y adicionalmente deben considerar sobre cualquier cosa la seguridad de los trabajadores. Si el proceso probablemente representa alguna situación de inseguridad, algún daño físico del operario, también a través del estudio vamos a poderlo identificar y a su vez mejorar. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Parece que vamos tomando más forma en lo que es un estudio de tiempos y movimientos. Ahora, el estudio de tiempos y movimientos se puede aplicar en dos formas. Uno, a través del estudio visual de los movimientos. ¿Esto qué quiere decir? La observación cuidadosa de cada una de las operaciones y la elaboración de un diagrama de procesos del operador, como lo consiguiente, el análisis del mismo. Entonces, nosotros ya tuvimos que haber previamente tenido un diagrama de procesos. Ya lo deben de tener. Ya muchas empresas lo han hecho. Ya muchas empresas ya lo han llevado a tal punto de identificar paso por paso cuál es su proceso. Entonces, el estudio visual de los movimientos es una parte o es una forma en la cual nosotros podemos llevar a cabo este estudio y que nos va a servir mucho. O luego hay otro estudio, que es el estudio de los micro movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Es un estudio más práctico, solo en caso de trabajos de mucha actividad, cuya duración y repetición son grandes. Es decir, el armado de una pluma constantemente es el mismo proceso, armado de una pluma, armado de una pluma, armado de una pluma, o la colocación de una batería en un dispositivo, la colocación de la batería en un dispositivo. Si esto se repite, estas repeticiones son grandes, largas, con gran duración, creo que el estudio de micromovimientos puede ser la forma en la cual podemos tomar este estudio. Ok, pero tenemos que echar mano de ciertas situaciones o de ciertos componentes o técnicas. Es decir, Frank Hilbert fue el fundador de la técnica moderna de los estudios de movimiento, pero bueno, ¿de esto qué nos sirve? Bueno, porque él creó o denominó los Derblings o Derblich a cada uno de los movimientos fundamentales. Él dijo, hay movimientos fundamentales que el operario realiza y que estos movimientos fundamentales o básicos tenemos que analizarlos, tienen que estar presentes, ¿sí? Y los dividió en 17 movimientos básicos. Y cuando nosotros empecemos a hacer este estudio de movimientos, los tenemos que tener presentes al momento de hacer este análisis. Entonces eso a través, gracias a Frank Hilbert, nos hizo la chamba, nos hizo el trabajo y nos los disminuyó a 17 movimientos básicos. Y eso lo hace más sencillo la toma de esta medición o el estudio de estos movimientos. Vamos a verlos, compañeros, acompáñenme. Vamos a ver cuáles son esos 17 movimientos básicos. El primer movimiento que nos dice este Frank es que el operario va a buscar, es localizar cada uno de los componentes que él requiere para llevar a cabo su movimiento. Entonces, el operario va a estar sentado en la mesa y lo que primero va a hacer el operario es buscar las piezas que necesite. Pero ¿qué creen, compañeros? El hecho de buscar las piezas que necesite nos lleva tiempo. Por eso pongo ahí, es tratar de eliminar esta búsqueda. ¿Qué queremos decir con eso? Que no tenga que buscar el operario sus piezas, que ya sepan dónde están. Ya sabe dónde están ubicadas, que si están del lado derecho de él, de la mesa, o si están del lado izquierdo, si están abajo, si están arriba. Que ya no tenga que ocupar mucho tiempo en buscar estos elementos. ¿Sí? Entonces, esa es la primera movimiento que hace el operario, el buscar. Después de buscar, ¿qué procede? Pues selecciona, escoge una pieza dentro de dos o más semejantes. ¿Sí? Esto también, compañeros, eso también podemos eliminarlo.
que ya no tenga que seleccionar, que no tenga que buscar y seleccionar cuál es el que mejor le sirve para hacer la operación. No, 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 no. Que no tenga que seleccionar todo lo que ya tenga en su mesa de trabajo, todo va a requerirlo, ¿sí? Ya no tenga que seleccionar o buscar, ¿sí? Entonces ya no, seleccionar también nos lleva mucho tiempo y estamos buscando reducir tiempos y reducir movimientos, porque el hecho de buscar una pieza representa movimientos, porque tiene que quitarlo, porque tiene que moverlo, en fin, una serie de acciones que tiene que hacer el operario para seleccionar la pieza correcta que él necesita. ¿De acuerdo? Es otro movimiento de los 17. Ahora vamos al tercero. El tercero que es tomar. Ese es un movimiento fundamental, es un movimiento que ya lo hace, ¿sí? Y que se requiere. Es un movimiento elemental, como lo marco ahí, que hace la mano al cerrar los dedos, rodeando una pieza o parte para desarrollar una operación. Operación que se puede mejorar, ¿sí? Las dos anteriores se pueden eliminar o disminuir lo mayor posible. Esta de tomar se puede mejorar. ¿Por qué? Porque si yo tomo algo que está muy lejos de mis brazos, de la distancia de alcance de mis brazos, eso representa tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que mover mi cuerpo, tengo que levantarme o bajarme de la silla, si es que estoy sentado realizando la operación, tengo que moverme más, ¿sí? Entonces, esto puedo mejorarlo si a lo mejor lo acerco más a mi alcance, ¿sí? A mi distancia de alcance de mis brazos. Entonces, por eso se dice que puede mejorar. Y tomar inicia a partir, ajá, de que la mano cierra sus dedos y rodea la pieza. ¿Por qué lo menciono? Porque también estamos tomando tiempos, compañeros. Esto quiere decir que al momento en que él hace para tomar, empieza a contar el tiempo. Y una vez que toma, ya la alcanza, ¿sí? Es el siguiente elemento, es el cuarto, alcanzar. Inicia cuando la mano se mueve hacia el objeto o sitio y finaliza cuando se detiene el movimiento al llegar al objeto o al sitio. Es decir, ya alcanzó, ¿sí? Cuando el movimiento de su brazo se desplaza hacia el lugar donde se encuentra lo que quiere tomar, ahí inicia el alcance. Ese es un tiempo. Porque si tenemos lo que quiere alcanzar, lo que quiere tomar más cercano a su cuerpo, es un tiempo menor que si está más alejado. Si está más alejado, desde luego me va a llevar más tiempo. Entonces, hay que identificar estos movimientos para tomar las medidas de tiempo correctas. Mover. ¿Cuándo inicia este movimiento de mover? Inicia cuando la mano con carga, porque ya tiene ya tiene lo que necesita, se mueve hacia un sitio u ubicación. Eso es mover. Cuando ya lo alcanzó, ya lo tomó y ahora lo desplaza hacia el lugar donde lo necesita. Recordemos el video que les mostré anteriormente, ¿sí? Mover es cuando ya tiene en su mano la tuerca y lo desplaza hacia donde está el tornillo, ¿sí? Pero durante el mover va a sostener lo que necesita, ¿sí? Por eso digo que cuando alguna de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto, eso es sostener. Mientras la otra mano ejecuta el trabajo útil y ineficiente y puede eliminarse. ¿Por qué sostener? Porque eso nos lleva un tiempo que a lo mejor es innecesario, porque al momento de sostener, estoy perdiendo el tiempo. Aquí lo más importante es que el sostener sea lo menor tiempo posible y hacer la operación rápido, lo más corto de tiempo posible. Si yo sostengo una distancia de 1 metro la pieza, ya, ya utilicé cierto tiempo. Pero si esa pieza la reduzco a 30 centímetros de mí, el tiempo es más corto. Por eso podemos eliminarlo.
Por eso a lo mejor puede ser ineficiente. Ajá. Hay que tratar de disminuir ese proceso de sostener mucho las piezas. Soltar, otro elemento. Comienza en el momento en que los dedos comienzan a separarse de la pieza sostenida y termina cuando todos los dedos quedan libres. Soltar, eso es soltar, ¿sí? Tomo la tuerca, la coloco en posición para poderla girar para la cuerda, ahí empieza a soltar. Ahí vamos con 7, vamos 7. Nos faltan, son 14. Vamos ya en la mitad. Vámonos a la 8, que es colocar en posición. Consiste en situar o colocar un objeto de un modo que quede orientado propiamente en un sitio específico. Colocar en posición es llevarlo en posición, es colocarlo donde mejor nos convenga la pieza, ¿sí? Colocar en posición consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado de manera que pueda llevarse y ser llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite, ¿sí? Acuérdense, cuando vimos el video, vimos cómo la base de madera con los dos orificios era colocada en cierta posición para ingresar en los dos tornillos. Es precolocar en posición, ¿sí? Precolocar en posición. Es llevar esa pieza a tal posición para poder colocarla en posición, para poder dejarla caer o deslizarla hacia abajo para que los dos tornillos ya queden dentro de esos dos orificios. El 10, el 10 aquí nos hace la diferencia de muchas situaciones. Aquí nos hace la diferencia de muchas empresas cuando hacemos nuestras operaciones. ¿Por qué? Es inspeccionar. Operación para asegurar una calidad aceptable mediante una verificación regular realizada por el trabajador que efectúa la operación. Es importante que el operador se tome el proceso de inspeccionar, ¿sí? De revisar, de verificar que todo vaya correctamente, ¿sí? Que vaya apretada las tuercas correctamente, ¿sí? Que las rondanas se coloquen correctamente. Volviendo al ejemplo del video que vimos hace rato. Entonces, inspeccionar nos hace la diferencia, porque a veces el operario lo que hace es, bueno, pues, como maquinita, pum, 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 empieza a armar, empieza a armar, empieza a armar, empieza a armar, y en ningún tiempo o ningún momento se toma el tiempo para verificar si lo está haciendo correctamente. Sino ya cuando tiene como 20, ¿sí? Cuando tiene como 20 y observa que la primera pieza que hizo armada no apretó bien la pieza, no lo sujetó bien, no colocó correctamente los alambres o los cables que se requieren. Entonces, inspeccionar nos hace mucho la diferencia, compañeros. Ensamblar, cuando se reúnen dos piezas embonantes, puede ser mejorado. Claro, si hay lo acabamos de ver, ¿no? Si hay herramientas o hay utensilios o hay dispositivos que me permitan mejorar este ensamble, ¿sí? Que lo hagan más rápido, que lo hagan más eficiente, que lo hagan mejor. Por eso es que puede ser mejorado este 11, ensamblar. No todo es ensamblar, también es desensamblar, ¿sí? Porque a lo mejor hay componentes de mi dispositivo que voy a armar que requieren que yo le quite su funda, que yo le quite el plástico que viene envuelto. Eso es desensamblar de cierta forma, ¿eh? O quitar lo que le protege a esa pieza, es desensamblar. O también estamos haciendo un desensamblado cuando hay algo que hay que quitar y que a su vez nos representa un proceso de nuestra fabricación. Entonces, desensamblar también hay que considerarlo, amigos. 13. Usar. Cuando uno o las dos manos controlan un objeto durante un ciclo en que se ejecuta el trabajo. Usar, trabaja, lo aplica, lo ejerce, lo trabaja. A eso se refiere. 14. Demora o retraso inevitable. Tiempo muerto en el ciclo de trabajo por una o ambas manos. Entonces, aquí lo que se busca es que el operario, ambas manos, estén trabajando.
ambas manos estén realizando una operación del proceso. No que nada más que lo armo con una sola mano, esta pieza. No, no, no. ¿Y la otra qué hace? La otra qué está haciendo. Está, no sé, sujetando, está atrayendo una herramienta que necesito. ¿Qué está haciendo? Entonces, aquí hay que aprovechar las dos manos para realizar un trabajo. Perfecto. 15. Demora o retraso evitable. Consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientado propiamente en un sitio específico. Lo que vimos en la colocación de la tuerca. Ajá. Eso es lo que representa, ¿no? Demora o retraso, que a lo mejor no lo coloque yo en que las cuerdas coincidan. Entonces tengo que darle una vuelta más para que ya agarre la cuerda, la tuerca, ¿no? Entonces puede ser un retraso que puede ser evitable si yo conozco bien en qué posición están mis cuerdas, ¿no? Planear, el 16. Proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. ¿Cuántas veces nos pasa esto, compañeros? De planear en que ya terminé y me detengo un momento para ver qué sigue o qué voy a hacer. Inicio con mi izquierda, inicio con la derecha o empieza a aplicar, aplicar ese tiempo para saber cómo empieza, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Eso es planear. Y eso, compañeros, también ocasiona pérdida de tiempo. Porque en ese lapso en el que el operario no hace nada por estar pensando qué va a hacer, es un tiempo muerto, ¿sí? Por eso se puede mejorar si tienes todo ordenado. Descanso o hacer alto en el trabajo. Eso es inevitable, compañeros. Creo que es inevitable. Cuando un operario está una hora sentado, está armando y armando y armando y armando cierto dispositivo, armando cierta pieza, el operario se cansa. Llega a un punto de fatiga y lo que va a hacer es parar, tomar aire, descansar y continuar, ya alguna vez que ya se sienta con las fuerzas necesarias. Entonces, esto es inevitable, ¿no? Pero bueno, hay que darle todo lo necesario al operario para que su condición en la cual él se encuentre, esa fatiga se extienda, no sea rápida, no sea a 30 minutos ya se siente cansado de la espalda, ya siente una molestia en la espalda porque la silla que está sentado no tiene respaldo, ¿no? Entonces, es alargar esa fatiga, decir, ¿sabes qué? En vez de que te canses o tengas una fatiga en 30 minutos, vamos a hacer que tu fatiga se vaya a 2 horas, ¿sí? Eso es lo importante de esto. Vamos a ver un video ahora, compañeros, otro video que creo que también nos va a servir de mucho y creo que va a dar varios conceptos muy interesantes de lo que hemos estado viendo y que nos va a servir bastante. Ok, voy a ponérselos. Creo que aquí está. Vamos a iniciar a verlo. Vamos adelante. Estudio de tiempo. Estudio de movimientos ahora. Método propuesto. Muy bien. Ensamble de contacto con apagadores. Wow. Muy bien. Observen, compañeros, cómo las dos manos están ocupadas. Cómo inició el operario. ¿Sí? La izquierda como la derecha trabajó. Si observan, la izquierda tomó, mientras la derecha sostuvo el desarmador. Vean cómo la izquierda sostiene y la derecha está apretando. Vean cómo las dos manos están colocando el apagador y el enchufe. Cómo todo está a la distancia. El operario no tiene que extenderse mucho, ¿sí? Cómo todo está a su alcance. Cómo hasta el desarmador está en cierta posición y ubicado de tal forma que puede tomarlo rápidamente y sin complicaciones. Si ese desarmador estuviera sobre la mesa, ¿cuántos de nosotros nos tardamos más en tomarlo? Porque se los rueda, porque se recorre y se observan, lo ponen en un dispositivo donde lo mantiene parado.
Ujú. Ahí hay un proceso. Se observan, hay un proceso. Primero que toma, después que toma, después que agarra, después que pone. Entonces, hay un proceso ya determinado. Vean también que cada una de las piezas o componentes que requiere para el armado están en contenedores. Y si observan, hay colores que pueden identificar y pueden ser de gran guía. Ujú. Podemos echar mano de ello, compañeros, ¿sí? De colores, para que el operario todavía sea más eficiente en su proceso. Ujú. Ahora, observen, una vez que la pieza está terminada, armada, el lugar donde la deposita es, tiene una cierta forma y está a una cierta distancia. El operario no se tiene que estirar, no tiene que girar su cintura, no tiene que llevar un mayor esfuerzo. ¿En qué lo mejorarían, compañeros? ¿Cuál sería su propuesta de mejora? ¿Habría mejoras o ya no creen que ya, ya está todo mejorado? Yo creo que sí hay mejoras. Listo, listo, perfecto. Vamos a regresar a la presentación, compañeros. Como vieron el video, padrísimo, ¿no? Padrísimo. Bueno, también hay principios de economía de movimientos, ¿sí? ¿Cómo economizo estos movimientos? ¿Cómo hago más eficientes estos movimientos? ¿Cómo ahorro tiempo? Por eso nos dice que primero hay que ver la utilización del cuerpo humano, cómo lo utiliza el operario, ¿sí? Cómo desarrolla su actividad productiva y cómo ocupa su cuerpo para desarrollar esa actividad productiva. Por eso es importante que las dos manos deben de comenzar y completar sus movimientos a la vez. Las dos manos, volvamos, están ocupadas, están haciendo una actividad. No una está de floja y la otra está haciendo todo. No, no. Ambas, ambas tienen que estar haciendo una actividad. Ambas tienen que estar haciendo una operación. ¿De acuerdo? Si la izquierda y la derecha inician un movimiento, tienen que terminarlo. Nunca deben de estar inactivas las dos manos a la vez. Va complementado al punto uno, ¿no? Entonces, tienen que estar activas las dos manos. Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en direcciones opuestas. Sí, porque imagínate, en, si nos vamos en sentido contrario, los brazos nos cruzamos, ¿no? Chocamos, ¿no? Y cruzamos los brazos y eso hace que pues, tengamos complicaciones al desarrollo de la actividad. Entonces, por eso se dice que los brazos tienen que ir en direcciones opuestas, al contrario, porque si yo, mi mano derecha va al lado izquierdo y si mi mano izquierda va hacia el lado derecho, ya cruzamos brazos y eso nos complica mucho las actividades. Los movimientos de las manos y del cuerpo deben ser bajas, o sea, el cuerpo tiene que menearse poco, ¿sí? Tiene que tener movimiento muy poco durante un desempeño de una actividad, ¿sí? Debe de aprovecharse el impulso cuando favorece, para favorecer al trabajador. El impulso nos permite hacer más rápido, nos permite que el operario se canse menos, ¿sí? El impulso tenemos que aprovecharlo, tenemos que identificar qué cosas nos hacen que tengamos impulso para que el operario se canse menos, para que llegue más rápido lo que tiene en las manos al lugar donde lo va a ocupar, ¿sí? Son preferibles los movimientos continuos y curvos, ¿sí?
Movimientos continuos que sean repetitivos, porque ya el operario va a agarrar un ritmo, que es el otro punto, ¿no? El 7, el ritmo es esencial. Si son movimientos continuos, el operario va a agarrar ritmo, 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 que también es algo fundamental, compañeros, y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Entonces, cuando uno agarra ritmo en poner sellos, ¿no? Cambiar hoja y poner sello, cambiar hoja y poner sello, cambiar hoja y poner sello, una vez que agarra ritmo, hace la actividad muy rápido y hace la actividad también bien, ¿no? Los movimientos curvos nos favorecen el desplazamiento de los brazos, ¿no? Si son rectos, el movimiento es más cansado, ¿sí? El movimiento es más cansado. Entonces, cuando hacemos movimientos curvos, llegamos más rápido, de hecho, hacia el lugar donde queremos tomar algo. Algo interesante, importante. El trabajo debe disponer de modo que los ojos se muevan dentro de los límites y no sea necesario cambiar el foco a menudo. Entonces, nuestro parámetro de visualización, ahí debe de estar todo lo que necesitamos. No tenemos que mover mal los ojos, no tenemos que girar el cuello, no tenemos que levantar la vista o levantar el cuello o bajar el cuello o la barbilla. Ajá. Entonces, son distracciones, al fin y al cabo son distracciones. Entonces, lo que queremos es que el operario, su amplitud de observación tenga todo ajá, visiblemente, ¿sí? Y eso nos representa una mejor condición para el trabajo. Distribución del lugar de trabajo. Aquí es algo necesario, ¿no? Si ya tenemos toda una mesa de trabajo, todo lo necesario, ya lo tenemos a la distancia, ya lo tenemos identificado, ya sabemos de qué lado está cierta cosa y qué lado está la otra cosa que necesito, ya tengo dispositivos que me van a ayudar a generar más rápido mi proceso, también la distribución del lugar es necesaria, ¿sí? Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales. Siempre tiene que haber un lugar para las herramientas, tiene que haber un lugar para todas las pinturas, tiene que llevar un lugar para todos los solventes, para los desarmadores, para las tuercas, para las rondanas, para los tornillos, para las bases. Tiene que haber un sitio definido y fijo. No hoy lo pongo, esta semana lo pongo aquí, y la próxima semana lo pongo al otro lado, la siguiente semana lo cambio de lugar. No, 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 no. Aquí tiene que estar fijo, siempre tiene que estar aquí y siempre no lo podemos cambiar de lugar. Las herramientas y los materiales deben colocarse de antemano donde se necesita. ¿Dónde necesito que esté el desarmador? ¿Dónde necesito que esté el esmeril? ¿Dónde necesito la llave para apretar la tuerca? ¿Sí? ¿Dónde necesito las pinzas que estén colocadas? Las herramientas deben colocarse donde se necesitan. Deben utilizarse depósitos, de preferencia, porque supongamos que tenemos tornillos y si no los ponemos en un depósito y los dejamos en la mesa, ¿qué pasa? Ruedan, giran y a lo mejor ese rodamiento de ese tornillo, ¿qué creen? Se cae de la mesa. ¿Y qué creen que va a hacer el operario? Va a tener que bajarse de la silla o agacharse. Y si el tornillo cae cerca de él, felicidades, porque hay tornillos que a veces brincan, le salen pies y se van hasta abajo de la mesa o realmente ya no los encontramos, ¿no? Ya no los encontramos. ¿Y qué pasa? Pues queremos encontrar porque los tornillos son contados, ¿no? Son los que necesito para terminar todo mi proceso. No me pueden faltar. ¿Y qué pasa si ya no lo encuentro? Tengo que ir al almacén, decirle a la persona que me dé un tornillo más porque lo perdí. ¿Vieron la pérdida de tiempo? ¿Vieron también los movimientos adicionales al proceso? Entonces, por eso se le pide que esté en dispositivos. Las herramientas y materiales y mandos cerca del trabajador. Si voy a ocupar un desarmador, si voy a ocupar unas pinzas, un destornillador, una llave Allen, todo lo que yo necesito cerca del trabajador. Que no tenga que ir a otro lugar por él o que vengan a mi lugar de trabajo, que también pasa, compañeros, es que un compañero de trabajo me diga, ¿sabes qué? Préstame tus pinzas, ¿no? Ahora te las regreso. Ah, sí, claro, llévatelas. Pero ahorita me las traes, ¿sí? ¿Te las trajo? No. Y tú ya empiezas con tu operación y de pronto las necesitas.
Lo que a veces pasa es que le gritas, oye, Joaquín, pésame mis pinzas, y de aquí a que te las regresa, ya perdiste tiempo. O a lo mejor no recuerdas que se las prestaste a Joaquín. Entonces lo que haces es buscarlas. Ay, por aquí las puse. ¿Dónde las dejé? No, aquí deben de estar. No, no están. Ya pierdes tiempo, ¿sí? Por eso es importante que tú tengas todas las herramientas y materiales y mandos cerca del trabajador. Los materiales y las herramientas ordenados. Ay, aquí cuánto nos pesa, amigos. Ay, compañeros, aquí cuánto nos pesa, porque somos un poco desordenados en nuestro escritorio. ¿Sí? Pues, tenemos papeles por todos lados, la engrapadora está por ahí, está en el escritorio, por ahí debe de estar. O si tenemos un cajón, bueno, creo que, ¿sabes qué? Está abajo de esa caja. Oye, no está, no está abajo. Ah, no, no es cierto, está arriba del cajón, de otro cajón. Entonces eso hace que seamos un poco desordenados y eso perdamos tiempo. Y eso los movimientos sean mayores. Utilización de dispositivos que permitan al trabajador dejar el producto terminado sin necesidad de utilizar la mano. Ojo, aquí a veces cuando terminamos de hacer una pieza ya tiene un peso mayor al que con el que iniciamos, porque le pusimos más piezas, lo ensamblamos, X, Y o Z. Entonces, el hecho de que carguemos un producto con más peso del que recibimos nos representa fatiga, cansancio, descuidos, porque a lo mejor como ya mis dedos ya se cansaron porque estuve atornillando, porque estuve poniendo tuerca en mis deditos, ya se cansaron, entonces puede ocurrir un accidente de que se me caiga la pieza y me caiga en los dedos de los pies. O simple hecho de que se me caiga la pieza y se hace daño, que no sirva, se estropee la pieza. Entonces, por eso es necesario o se requiere dispositivos que permitan que se desplacen o que carguen por nosotros, ¿no? Debe preverse iluminación, silla del tipo y altura adecuada. Aquí a veces es algo que poco tomamos en cuenta, pero que representa una fatiga, ¿no? Porque si no tenemos la iluminación correcta, pues nuestra vista se cansa, nuestra vista se daña. Entonces, prever la iluminación correcta, el tipo de silla, a veces son sillas que realmente son súper incómodas o que no están hechas o que no tienen la ergonomía necesaria para estar 2 horas el cuerpo ahí sentado, ¿no? Se empieza a cansar, se empieza a sentir fatigado, se empieza a incomodar y ya te empiezas a mover de un lado, ya te mueves del otro, te pones en la orillita de la silla, te pones hasta atrás de la silla, entonces te empiezas a mover por todos lados y es porque la silla no es para eso, ¿no? No, te está haciendo daño. La altura adecuada. Ojo, aquí también es algo que representa cansancio. Si nuestros pies tienen una cierta eh, altura y no los tienes al aire, porque hay sillas que las queremos levantar mucho y nuestros piececitos quedan flotando, ¿no? Eso cansa. Cuando hay una operación, eso cansa. Entonces hay que adecuar las alturas de las sillas, de la mesa de trabajo a cierta altura, ¿sí? Si la mesa no se puede nivelar, pues encontrar eh, cosas o generar utensilios que me permitan estar a una cierta altura, que me permita desarrollar bien mi actividad. Que a veces pasa el 8, a veces pasa, a veces suele suceder, no es muy frecuente, pero sí, sí puede pasar, que la superficie tiene un color de trabajo o la mesa tiene un color de trabajo que nos produce fatiga, ¿sí? Nos produce cansancio. Recordarán y ustedes sabrán que hay ciertos colores que si los vemos muy frecuentemente, nos cansa, nos da sueño o empezamos a parpadear mucho, ¿sí? Porque nuestros ojos probablemente sufren mayor resequedad y lo que hace es humectar más, por eso parpadeamos más, o nos empieza a llorar más los ojos, empezamos a sacar esas lagrimitas, ¿no? Y que te digan, oye, ¿por qué estás triste? No, no, que no estoy triste, porque es que ya mis ojos empiezan a llorar solitos, ¿no? Compañeros, es por el color de la superficie en la cual estamos llevando a cabo nuestro trabajo. Esa nos puede perjudicar, esa nos puede pegar mucho. Entonces hay que tener también cuidado, compañeros.
en que nuestras superficies o nuestra lugar de trabajo tengan los colores adecuados. Modelo de las máquinas y herramientas. Otro punto importante. Siempre que sea posible debe combinarse dos o más herramientas. ¿Sí? Hay que echar mano de esas herramientas. Por eso son herramientas. ¿Sí? Por eso existen. Porque nos van a hacer más eficientes y vamos a hacer mejor nuestras operaciones. Por eso son las herramientas. Echémoslo, echemos mano de ellas. ¿Sí? A lo mejor no estamos acostumbrados a cierto tipo de herramientas, pero la tenemos que ocupar porque van a hacer más eficiente nuestro proceso. Entonces vamos a combinarlas, vamos a echar mano de ellas, vamos a sumarlas durante nuestro proceso, ¿de acuerdo? Utilizar dispositivos que disminuyan que las manos sostengan la pieza. Prácticamente el punto anterior del otro que ya vimos, pero aquí les recuerdo, mientras menos sostenga o disminuya que las manos sostengan una pieza, mejor, mejor, ¿sí? Porque nos cansa menos, sufrimos menos cansancio si mantenemos en la mano el cansancio. ¿Cuántas veces a veces ha pasado de que cuando tenemos algo en nuestro brazo, la parte de lo que es el brazo y el bíceps empieza a cansarnos, empieza a estresarse, ¿no? Empieza a estresarse. Ya cuando soltamos y estiramos el brazo, sentimos confort, ¿no? Y a veces hasta dolor porque fue tanto tiempo que mantuvimos en esa posición el brazo que el músculo ya se empezó a estresar, ¿no? Entonces, cuando ya lo estiramos, decimos, ay, sí, 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 pero ya me está doliendo, ya me estaba cansando. Hay que utilizar dispositivos, compañeros. Hay que buscar esos dispositivos que hagan ese cansancio menor, disminuirlo. Otra cosa, aquí por lo general no pasa mucho, pero sí podemos encontrarnos o presentarse, ¿no? Que los mangos deben de estar con la mano en la mayor cantidad de superficie en contacto. Es decir, si tenemos un destornillador o tenemos un desarmador, el mango de este destornillador, que nuestra mano lo ocupe completo, que no sea muy grande, ¿sí? Y eso haga que nos cueste más trabajo apretar con el desarmador, o no sea muy pequeño, ¿no? Que nos vuelva torpes al momento de girar el desarmador, ¿no? Entonces, debemos de tener esos mangos acorde a nuestro tamaño, a nuestra dimensión de nuestras manos, ¿no? Hay hombres o hay mujeres, ya también le enfocan al armado, a la parte de operación, que sus manos son pequeñas, sobre todo las mujeres. Las mujeres suelen tener manos pequeñas, cortas, sus dedos más cortos. Entonces, las herramientas o lo que utilizamos son generadas para hombres. Entonces, por lo regular, los hombres tenemos más grandes las manos, ¿no? Entonces, cuando una mujer agarra una herramienta, pues el mango le queda muy grande, ¿no? Y le dificulta mucho llevar a cabo la operación. Entonces hay que tener en consideración, compañeros. Las palancas, situarse en posición que permita que el operario también, que no cambie de posición su cuerpo, ¿no? Entonces, que no se tenga que bajar de la silla, que no se tenga que agachar, que no se tenga que levantar, que no tenga que girar su cintura. Entonces, las palancas deben situarse de tal forma a cierta distancia que no haga esos tipos de movimientos, porque al final es fatiga, es cansancio y al final tú pierdes esa visión de lo que tú estás haciendo, ¿no? Te distraes más, ¿sí? Porque tienes que voltear a ver hacia dónde tengo que agarrarlo. Hay mayores distracciones, hay mayor pérdida de tiempo, hay una mayor cantidad de movimientos. Entonces, hay que tratar de disminuir esa parte. Y aquí les muestro, compañeros, un formato de análisis del diagrama bimanual. ¿Por qué bimanual? Bueno, pues porque son de las dos manos, ¿no? Mano izquierda, mano derecha. ¿Sí? No es muy diferente a la de los tiempos. Este es un diagrama bimanual que vamos a analizar los movimientos, ¿sí? Entonces, el formato es similar al anterior. Aquí también se captura los tiempos. Aquí también hay una descripción de movimientos de la que hace la mano izquierda. Hay una descripción de movimientos de lo que hace la mano derecha, que cuánto tiempo ejecuta la operación la mano derecha, cuánto tiempo ejecuta la operación la mano izquierda, cuánto tiempo la mano derecha está en movimiento, o si ambas manos están en movimiento, o ambas manos están en, 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 espera de hacer algo, ¿no? Entonces, analizar todos esos movimientos, ¿sí?
Entonces, esta hoja es el aterrizaje de toda esa información, de los movimientos y también le sumamos los tiempos que ejecutan cada una de las manos. ¿Cuál aquí la intención es que ambas manos, como lo vimos anteriormente, es que ambas manos estén ocupadas, ambas manos estén haciendo algo dentro de la operación. Eso es lo que tenemos que estar buscando, ¿de acuerdo? Entonces, si observamos en el ejemplo que yo les estoy poniendo, ambas manos realizan el mismo tiempo, 12.4, 12.4, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que los tiempos de ambas manos están haciendo algo, ¿sí? Algo, algo están haciendo, ¿sí? No están dejando de hacer nada, están haciendo algo. Sostener, desplazar o trasladar o hacer la operación o mantener, pero algo están haciendo dentro del proceso. Eso es lo importante de ese análisis, ¿sí? Si observamos en ese análisis de que una mano no está haciendo algo, es cuando lo identificamos a través de este estudio, ¿sí? Y decimos, no, operario, cuando tu mano izquierda tenga que hacer esto, la mano derecha está haciendo aquello, ¿sí? Es parte de nuestro proceso, es parte de comentárselo a nuestros operadores o a nuestros trabajadores, qué tan importante es este estudio. Porque a veces se sienten un poco intimidados, ¿no? Que me vienes a decirme a mí cómo lo debo de hacer, si durante muchos años he hecho esto, yo sé cómo hacerlo. Sí, claro, o sea, desde luego, y echamos mano de ellos para que nos den su experiencia y plasmarla en este formato y mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo. Muy bien, perfecto, compañeros. Creo que en esto hemos terminado. Les agradezco mucho su atención. Les mando las mejores vibras y los mayores deseos de que apliquen esas técnicas, el estudio de tiempos y movimientos. Espero haberle plasmado o darle la información necesaria de la importancia que representa hacer estos estudios. Y adelante, compañeros, ya tienen las herramientas, ya tienen la información, ahora llévenlo a su empresa, llévenlo a la vida real de sus trabajos, llévenlo directamente a sus plantas, llévenlo directamente a sus operarios. Van a ver y van a observar que todo va a mejorar y todo va a ser más eficiente y va a haber mucho más eh, productividad dentro de sus empresas. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos. Yo soy Ernesto Cárdenas y estamos a sus órdenes. Que se encuentren bien. Éxito.